Hola, muy buenos días, amados hermanos. Espero que tengan un buen comienzo de semana, que nuestro Padre esté siempre con ustedes, deseando que estén en su presencia y en constante búsqueda. Vamos a orar rápidamente para poder aprovechar estos minutos de entregar el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón hace ya algunos días. Entonces, Padre bendito, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por estos momentos, Señor. Te damos gracias por cada devocional que tú has puesto aquí en línea, Padre amado, para poder edificar nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú sigues hablando a tu pueblo, Padre, que tú hoy más que nunca quieres establecer una comunión, una comunicación directa con tus hijos, papá. Hoy venimos a ti, Señor, a entregar este mensaje, Padre, que espero sea de bendición para cada persona que lo oiga, sea de edificación, Señor. Y en este momento, Padre bendito, yo me despojo de todo mi ser. Toma el control de mi mente, de mi corazón, Señor, de todo este lugar, para que sea tu mensaje puro, Señor, para que no esté permeado por ninguna emoción, Padre amado, para que salga de tu corazón, lo que te ha salido de tu corazón, Señor, pueda yo entregarlo. Solamente soy el medio, solamente soy el vaso, Señor, que se ha llenado contigo y hoy se vacía, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, espero que estén todos bien. Yo un poco apolillada, pero por los achaques estacionales. Pero en general todo bastante bien. Miren, en estos tiempos en que justamente el Señor, o no el Señor, sino que en estos tiempos que justamente hemos debido vivir una situación distinta, ¿cierto? Estando, entre comillas, recluidos en nuestra casa, estando con menos libertad para salir y para otras cosas. Muchos tienen el conflicto de preguntarse o de decir, bueno, pero Dios me dice que yo debo ayudar a mi hermano, Dios me dice que, que si tengo fe debo tener obras, ¿cierto? Que sin obras la fe es muerta. Entonces, hay una discusión entre que si la iglesia está escondida, que si no está escondida, que si la iglesia, si es una iglesia temerosa, que entonces cómo. Y acá hay factores súper importantes que tenemos que entender. Pero los quiero llevar a la palabra para después llegar a una conclusión. Vamos a revisar primero la palabra para que nos va dando luces con respecto a cómo actuar en cada tiempo, en cada situación. Y los quiero llevar, literalmente vamos a hacer un recorrido desde Apocalipsis hasta unos personajes del Génesis, del Pentateuco. Así que vamos a empezar la palabra en Apocalipsis 19:8, que dice que la iglesia fue vestida, dice, de lino fino, resplandeciente y limpio, que se le ha dado para vestir lino fino. ¿Y qué es el lino fino? La Biblia lo define como las obras justas de los santos de Dios. Es decir, que la vestimenta, la vestidura de la iglesia son las obras justas, las obras de los justos. El Salmo 34:17 dice que claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Mire qué importante para este tiempo, porque dice que los justos claman y Dios oye, Dios está atento a oír a los justos que claman. Eclesiastés 9:1 decía que Salomón dice, yo contemplé el justo y el sabio, junto con sus obras. Dice que están en las manos de Dios. Y eso, obviamente, esto va a ir fortaleciendo nuestra fe. Y dice Santiago 2:17, dice que así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, ¿cierto? Pero ojo, yo revisé varias versiones, 3 o 4 versiones distintas. Fíjense que la versión textual hebraica dice que así también la fe, si no se expresa en obediencia a la Torá, que muchos tradujeron como ley, pero la Torá en sí es instrucción, es la instrucción que el Señor le dio a Moisés. Entonces dice que así también la fe, si no se expresa en obediencia a las instrucciones de Dios, está muerta en sí misma.
Y acá sí hay una profundidad. Miren qué importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros sabemos que dice que cuando nosotros pasamos a salvación, ¿cierto? Que la salvación en sí debiera reflejarse, nuestra fe debiera reflejarse en obras, ¿cierto? Nuestra fe espiritual tiene que reflejarse en nuestras obras naturales, ¿ya? En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero ¿cuáles son esas obras que el Señor llama justas? ¿Cuáles son los justos que el Señor aquí tiene mucha importancia, tiene un amor especial, tal vez hay una preocupación, una atención especial por los justos de Dios, por los santos, por las obras justas de los santos de Dios. Entonces, eso es lo que queremos dilucidar hoy día. ¿Por qué? Porque entonces, si dice que mi fe tiene que estar reflejada en obras y en buenas obras, ¿por qué Mateo 7, del 21 al 23, nos da el Señor Jesucristo les da este regaño a esta gente cuando le dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que ha tomado la decisión de vivir cada día haciendo lo que agrada a mi Padre que está en los cielos. La versión Reina Valera normal dice, no habla de decisión, sino que dice el que hace la voluntad de mi Padre, ¿ya? Pero aquí lo profundiza un poco más, porque hacer la voluntad del Padre, tal como amar y tal como muchas otras cosas en la vida, es una decisión personal. Por eso el Señor te da libre albedrío, porque la decisión es personal. Yo decido si voy a obedecer a Dios, yo decido si voy a amar. Aunque Dios me lo tiene ahí en la mesa servido, Dios me lo tiene a la puerta, yo voy y lo tomo. Entonces, eso es importante, por eso la decisión de nosotros, por eso es tan importante estar en comunión con Dios, es tan importante establecer esta comunicación. Y mire, vamos más adelante. Dice el 23. En el 22 dice, pero Señor, dice, ¿cierto? Le explican el hombre, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermos, hicimos milagros, le dice, ¿cierto? Pero el Señor Jesús le responde, pero entonces les diré, esta es la versión hebraica, dice, pero entonces les diré en su propia cara, nunca tuvisteis una relación íntima conmigo, apartados de mí, violadores de la ley. En sus versiones van a decir que les declararé, no os conozco, ¿cierto? Apartados de mí, hacedores de maldad o de la desobediencia. Miren qué importante esto. O sea, aquí el Señor Jesucristo resalta el tener la importancia de tener una relación íntima con Él. Porque la intimidad es cuando Él me va a dar el discernimiento para poder entender lo que es bueno y lo que es malo. Dios conoce nuestros corazones. Y aquí hay una clave. Siempre esa es la clave. Porque dice la palabra que en los últimos tiempos a lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno. Y nosotros siempre lo vemos en estratosferas, ¿cierto? En atmósferas grandes. Pero en lo pequeño, en el detalle, en lo íntimo, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Y esto aquí entra el corazón. Porque el que las buenas acciones nazcan en tus motivaciones, en tu alma, no significa que sean buenas acciones. Las buenas acciones, ya, las buenas obras, son el fruto de la fe, son el fruto de la comunión con Dios, de la intimidad con Jesús. Entonces, las buenas obras y las obras justas son aquellas que nacen en el corazón de Dios y que yo obedezco. Aquella que Dios me dice que haga y yo obedezco. Esas son las obras de los justos y esas son las obras por las que algún día nosotros vamos a tener que dar cuentas, porque dice que todos, no solo los pastores, no solo los apóstoles, no solo los profetas, aquí no hay títulos. El Señor habla de su pueblo, habla de sus hijos y aquí todos vamos a tener que un día dar cuentas por las obras que Dios puso en nuestras manos y que nosotros hicimos o no hicimos. Así que ojo con eso. Pero vuelvo al corazón, porque aquí tiene que ver con el corazón, porque al Señor no lo vamos a engañar nunca. Y siempre va a tener
relación con la motivación del corazón. Esos hombres en Mateo dicen que ellos echaron fuera demonios, hicieron todas las señales, le acompañaban. Yo creo que cualquiera, pónganse, tratemos de ponerlo en el contexto, cualquiera que los veía decía, wow, ¿cierto? Son grandes servidores de Dios, las señales los siguen, hacen milagros y todo. Pero Dios conocía sus corazones. ¿Lo harían por agradar a Dios? ¿O Dios les dijo que lo hicieran? Pregunta que tengo que hacerme antes de hacer cualquier cosa. Y si no, un par de ejemplos. Por ejemplo, Pablo, cuando tuvo el encuentro con Simón, ¿qué le pidió el mago? ¿Cierto? Yo quiero hacer eso que hacen ustedes, yo quiero ese don, impártanmelo porque yo lo quiero. Pero ¿cuál era la motivación del corazón del mago? ¿Era servir a Dios? No lo era. Y Pablo pudo discernir eso, ¿cierto? El mismo Jesús con Pedro. Imagínense, el siervo que estuvo, uno de los primeros discípulos que estuvo al lado de él, y cuando Jesús le declara, ¿cierto?, que va a ser entregado y que lo van a matar y todo esto, que él tiene que irse, y Pedro que le dice, que esto no te suceda, o sea, escóndete, vamos, ¿qué hacemos? ¿Y qué le dice Jesucristo? Apartado de mí, Satanás, porque la motivación de su corazón. Claro, si nos ponemos en el contexto, por eso es que hay que ponerse en el lugar. Si yo estoy ahí y soy amiga de Jesús, ¿cierto? Obviamente no voy a querer que le pase nada. Obviamente nuestro amor, nuestra emoción va a decir, no, tenemos que protegerlo, tenemos que cuidarlo porque eso es bueno. ¿Cómo lo voy a entregar? ¿Cómo voy a dejar que le hagan daño si yo a lo mejor lo puedo esconder? Pero había un propósito de Dios y eso es lo que nosotros tenemos que escudriñar. Nosotros no podemos tomar decisiones a la ligera. Nosotros tenemos que escudriñar el corazón de Dios, saber en qué tiempo estamos, saber qué es lo que Dios está demandando de nosotros, de sus hijos, de su pueblo. Ante el ojo humano, muchas de las acciones, si nosotros de verdad leemos la Biblia y la escudriñamos con entendimiento, con detenimiento, ¿ya? Dándole una y otra vuelta, nos vamos a dar cuenta que en muchas de las historias bíblicas, lo que para el ojo humano es bueno, para Dios no lo es. Y lo que para el ojo humano es malo, para Dios es justo. Ejemplo, uno ya dijimos que la clave es el corazón. ¿Cómo está alineado nuestro corazón con Dios? Porque es allí donde Él habla. Y lo otro es la obediencia. Fíjese que en todas las historias siempre la obediencia es la fe obediente en Dios, ¿ya? En las versiones más antiguas, las versiones hebraicas, hay una palabra o sea, en las versiones nuevas de la Biblia hay una palabra que se ha sacado, porque Juan habla, ¿cierto?, de la fe que por las versiones decía que por la fe obediente. Primeras versiones decía la fe obediente, la obediencia. Hay harto que tenemos que aprender al respecto. Vamos a la Biblia nuevamente. Mire, por ejemplo, para nosotros, yo les decía que para el ojo humano, ¿cierto? Lo que muchas cosas de las que nos parecen bueno, para Dios no es bueno, y muchas de lo que nos parece malo, para Dios no es malo, lo contrario. Por ejemplo, en el caso de Abraham, y aquí nos vamos al Génesis, en el caso de Abraham, Abraham envió a Ismael, a su primer hijo, al desierto. Imagínense, póngase en el contexto, la gente que estaba a su alrededor. Cuando Abraham envía a su hijo Ismael al desierto, ya con su madre, ¿a usted le hubiese parecido bueno? ¿Le hubiera parecido que eso era bueno? ¿Que mandara a su hijo a morir al desierto? Dado las circunstancias. Yo creo que no, yo creo que muchos tienen que haberlo juzgado, haberlo mirado con ojo de juicio. ¿Cómo va a enviar a su hijo, a un jovencito, a un lolito, a un niñito, a morir al desierto? Sin embargo, Abraham lo hizo por obediencia a Dios, sin importarle el entorno, sin importar lo que iban a decir. Él obedeció la instrucción que Dios le dio. Y después, el mismo Abraham, con su otro hijo, con Isaac, ¿cómo debe haber sido esto? ¿Ustedes creen qué creen ustedes que le dijo su esposa? ¿Qué creen que le dijo Sara? Sí, toma, llévatelo, ahí te doy unos palitos más para que puedas prender el altar y lo quemes bien quemadito. ¿Ustedes creen cómo tiene que haber sido para ese padre al que le costó tanto tener hijos, recibir de Dios la instrucción y decir, súbelo al monte y sacrifícalo? Yo creo que ese hombre tiene que haber sufrido internamente
Imagínense su madre deshecha, los que estaban a su alrededor. Pero dice que Abraham, por eso es ponerse en el lugar, es situarse en el momento, en el tiempo y tratar de ver esa situación. Si a ti tú, porque si a ti el Señor te pide en este minuto tu hijo o la vida de tu hijo, ¿tú qué dirías? No, no, el Señor a mí me ha dado promesas de vida. El Señor en la palabra tiene promesas de vida para mí, tiene pensamientos de bien y no de mal. ¿Dónde está tu fe? Abraham obvió todo eso. Mire que algo tan fuerte, pero obvió todo eso. Es decir, que su fe y sus acciones, su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia, dice la palabra, y fue llamado amigo de Dios, porque él creyó con una fe ciega. De alguna manera, no sé qué habrá pasado por su mente mientras subió esos 3 días al monte con su hijo, no sé qué habrá pensado él, que tal vez se lo iba a resucitar, que se lo iba a devolver, quizás, no sé qué pasaría por su mente, pero el hombre creyó a Dios y el hombre obedeció a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, con Rahab? Rahab, la prostituta, que no fue declarada justa también por sus obras, cuando hospedó a los espías y los ayudó a ir por otro camino. Ella aquí era de otro pueblo, sin embargo, desobedeció las órdenes, ¿cierto?, de las autoridades de ese pueblo por ayudar a estos hebreos. Y usted dirá, para el ojo humano eso es malo, porque desobedeció a las autoridades suyas, pero para el ojo de Dios eso fue bueno. Por eso es tan importante la intimidad con Jesucristo. Por eso es tan importante estar conectado siempre con el Señor, para que Dios haga en tu corazón, para que Dios hable en tu corazón. Y he ahí que vas a poder hacer entonces las obras justas, las obras buenas. Porque a una persona se le declara justa por las obras que hace, y no solo por la fe. Es justa por fe, pero también por las obras, pero las obras que están alineadas al corazón de Dios, aquellas que nacen en el corazón de Dios. Porque dice la palabra en Apocalipsis, también dice en Apocalipsis 2:23, dice, el Señor dice, yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Entonces, cuando Él pone en tu corazón una inquietud, cuando Él pone en tu corazón, vamos a tener que dar cuentas ante Dios, ¿cierto? Pero Dios, ahí nos van a juzgar cuando dice que abren el libro de la vida y dice que vamos a ser juzgados por nuestras obras, ya, por las obras de los justos, por las obras justas de los santos. Esas obras tienen que ver con las que Dios te puso, con las que Dios te mandó, no las que a ti se te antojaron, no las que nacieron en tu corazón. ¿A qué te quiero que se entienda en esta mañana? En este tiempo, por eso es importante estar tan conectados para poder discernir los tiempos, y con esto ya termino. En este tiempo, el Señor nos mandó a nuestros hogares, y perdónenme que sea tan reiterativa, porque sé que en todos los devocionales anteriores también lo he dicho, pero es importante que obedezcamos a la voz de Dios. Te mandó a tu casa, te mandó a tu familia, te mandó a restaurar tu familia, te mandó a convivir con tu familia, te mandó a expresar su amor a tu familia primeramente. ¿Por qué? Porque el Señor quiere este es un tiempo de transformación para la iglesia, y la iglesia somos nosotros, se los decía también en la vez anterior, la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros es iglesia, cada uno de nosotros es templo de Dios, por lo tanto el Señor quiere primero nuestra transformación para poder salir, porque cuando salgamos al mundo vamos a tener que salir a transformar a otros. A ese que va a estar afuera en necesidad, a ese que va a estar afuera desesperado, a ese que va a estar afuera desesperanzado, asustado. A ese nosotros tenemos que transformar. Pero ¿cómo lo vamos a transformar si nos resistimos este tiempo y seguimos haciendo las mismas cosas que Dios nos dijo? Calma, quédate en tu casa. Incluso algo tan fino. Para nosotros, para muchos de los hermanos, y te dan por costumbre decir, no, pero ¿sabes qué? Yo sé que no podemos dejar a los hermanos ahí solos, los nuevitos, hay que ir a visitarlos porque hay que darles palabra, para que no se enfríen, y todas esas cosas que siempre hablamos.
humana también dio esa orden, por otras razones distintas a la que nos lo dio el Señor a nosotros. Pero si Dios te dice, quédate en tu casa, edifica, reedifica, levántame altar en tu casa, es importante, no se imaginan la magnitud, la relevancia que tiene el levantar altares familiares en este tiempo. Deben hacerlo con sus hijos, con todos los que viven bajo su techo, levantar altar familiar en sus casas a la hora que sea, ojalá todos los días. Pero eso es relevante, es muy importante en este tiempo porque es lo que el Señor está pidiendo. Y con respecto a lo que les decía recién, de salir, si Dios te dijo no salgas, están todos estos medios, está el celular, está el WhatsApp, puedo mandar un audio, puedo mandar un mensaje, puedo escribirle. O sea, hay miles de medios para dar una palabra de aliento. Hay miles de medios para llevar y hacer sentir la manito en la espalda. Pero hermanos, hay que discernir la voluntad de Dios. Y eso solo lo vamos a poder hacer estando conectados a Él. Muchas veces cuando yo quiero hacer mis buenas obras, puedo interferir en un propósito de Dios. Puedo interferir en un trato de Dios que está haciendo con el otro. Puedo interferir en el trato de Dios que está haciendo conmigo. Así que es muy importante que estemos pendientes de sus propósitos. ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que Dios quiere realmente? Así que los bendigo. Espero que esta palabra haya sido de edificación, de bendición. En este tiempo, tu comunión con el Señor, tu intimidad es lo más importante. Aún no estamos listos para salir. Por eso nos tiene en casa todavía. Así que sigue buscándole, cierra tu puerta, dice, y búscalo en la intimidad. Porque necesitamos llenarnos, vaciarnos de lo que tenemos, llenarnos completamente de Él. Así que bendiciones. Buenos días, que tengan